noches. Bienvenidos a Tu Comerciadora. Mi nombre es Julián Fernández. Y mi nombre es Laura Barrera. Los titulares para esta noche son: la teoría del mercantilismo, teoría de la ventaja absoluta, teoría de la ventaja comparativa, teoría de Heckscher-Ohlin, ciclo de vida del producto, nueva teoría del comercio, ventaja competitiva nacional, modelo diamante de Porter, International Product Cycle, ciclo de vida internacional del producto, competencia monopolística, internalización, transaction cost, competitive advantage, electric theory. Esta noche contaremos con la participación de expertos especializados en el tema del comercio. Natalia Roa, economista de la Universidad de Nueva York. Lorena Cabarcas, prestigiosa docente de leyes y de comercio internacional en varias de las universidades de la ciudad. Gracias. Y para comenzar esta noche con uno de nuestros titulares, hablando de una de las teorías del comercio, vamos a empezar con el mercantilismo. En esta noche vamos a tener varios aportes de diferentes expertos que nos van a compartir sus pensamientos y nos van a aportar estas teorías. El mercantilismo se da entre los siglos XVI hasta el XVIII y tenía como una base la fuerte inversión del Estado en la economía. Las premisas principales de este sistema eran la riqueza y la prosperidad de las naciones en diferentes lugares. Dependían netamente del capital acumulable. Y pues el mercado global, que era inalterable, favorecía de esta forma la exportación e implementó pues las medidas proteccionistas como el arancel. Recordemos que esto se usaba para evitar la importación de los productos. Del mercantilismo también hay que decir que se desarrolló en una época en la economía europea estaba en una transición del feudalismo al capitalismo. Y los principales exponentes de esta teoría fueron Jean-Baptiste, David Hume, Thomas Moon, William Petty, entre otros. Cabe destacar adicionalmente que el mercantilismo y sus ideas se desarrollaron en Europa, como ya lo habíamos dicho, entre el siglo XVI y XVII y entre la primera mitad del siglo XVIII. Los pilares más fundamentales de este sistema fueron una de las creencias que los países podían mantener una posición relevante en el contexto internacional y desarrollar su propio poder. Debían como tal acumular las riquezas, principalmente en la forma de oro y metales pues preciosos, y pues de esta forma influenciaron bastante al colonialismo y a la cantidad de metales que tenían, y la materia prima y la mano de obra barata que los caracterizaba pues a los países invasores fueron los que pudieron obtener más de estas naciones. También el mercantilismo pues es importante porque reforzó la idea de que la acumulación de las riquezas es la que refleja en realidad el poder. ¿Tú qué opinas de esto, Julián? Claro que sí, Laura. Bueno, te comento, pues si el mercantilismo se resume o se basa en tres características o ideas fundamentales, ¿sí? La acumulación de riqueza es esencial para el desarrollo económico del país. A mayor acumulación, mayor prosperidad y poder hay en un país. También el Estado tiene un rol muy importante, que es utilizar e imponer todos los mecanismos que sean necesarios para lograr un objetivo de acumulación de riqueza, por decir, controles, restricciones y subsidios, entre otros. Su intervención tendrá un carácter proteccionista, incentivando al productor local, al mismo tiempo que protege a la competencia extranjera, a los productores extranjeros. El comercio a nivel global es inalterable para que el comercio ayude a la acumulación de riquezas que deben controlar los flujos de entrada y salida, de modo de mantener un balance de los pagos positivos. Sí, para dar continuidad a lo que nos dicen nuestros compañeros de SET, vamos a mencionar cuáles fueron las medidas más importantes que tuvieron en cuenta para llevar a cabo los objetivos del mercantilismo. Primero, hubo un control en la moneda local, hubo restricciones en las exportaciones de metales preciosos, hubo un control sobre los recursos naturales,
hubo impuestos y restricciones sobre las importaciones. Por el contrario, hubo privilegios fiscales para las exportaciones y para la producción local. Hubo subsidios, beneficios y facilidades a los productores locales, especialmente para los agros y los industriales. Adicionalmente, por mencionar una de las ventajas más importantes que tuvo, es que permitía tener bajo control el comercio exterior en todo el país. En teoría hacía que la producción nacional fuese más fuerte y que estuviera protegida frente al exterior. Adicionalmente, permitía acumulación de los metales preciosos como el oro. Entre tanto, el impulso de los monopolios y los controles del Estado sobre los productos provocó un incremento de los precios, ocasionando que se generaran contrabando, siendo esta una de las desventajas principales del mercantilismo. Sigan ustedes. Un ejemplo sería las fuertes tasas aduaneras a las importaciones. Esto debido a que el mercantilismo se trata de favorecer las exportaciones, proteger las barreras de los países y evitar que sus riquezas se vayan. Segundo, la utilización de las riquezas nacionales a favor del ejército para así tener quienes los defiendan en un futuro. Tercero, las importaciones controladas. Cuarto, las importaciones nacionales. Quinto, la exportación de infinidad de elementos que pueden ser construidos en la nación. El mercantilismo llega a su fin a finales del siglo XVIII con el surgimiento de nuevas ideas económicas más liberales que proponían el aprovechamiento de las ventajas del comercio. Uno de los grandes críticos de las ideas de las teorías del mercantilismo fue Adam Smith, quien proponía la idea que el libre mercado y el libre cambio son elementos fundamentales para el desarrollo económico y el aprovechamiento de los recursos de una nación. Gracias a nuestra experta Lorena por dar esta opinión sobre el mercantilismo. Ahora quisiera dar una idea acerca de la teoría de la ventaja absoluta. Fue conocida en 1776 por Adam Smith en el lanzamiento de su libro La riqueza de las naciones. Por lo anterior, un país debería especializarse en la producción de bienes sobre los cuales tiene una ventaja absoluta y luego cambiarlos por productos que fabrican otros países. Dos países que podríamos comparar sobre la ventaja absoluta podrían ser Colombia y Brasil. Por ejemplo, en Brasil la cantidad de horas tomadas para producir una bolsa de café son menores a la cantidad de horas que se requieren en Colombia para producir la misma cantidad de café. Pero en Colombia, la cantidad de horas que se utilizan para producir un ramo de flores es menor a la cantidad de horas utilizadas en Brasil para producir el mismo ramo de flores. También vamos a hablar de la teoría de la ventaja comparativa. Esta fue liderada por David Ricardo y es una teoría en la que se presentan avances y algunos cambios en la teoría de Adam Smith. Lo que es conveniente que un país se especialice en los bienes que producen con mayor eficacia y compre a otros países lo que produce menor eficacia. Aunque esto significa una compra de otros países que en el mismo podría producir con más eficacia, pero esto resulta por costo y tiempo más rentable. Exacto. La teoría de la ventaja comparativa hace referencia al concepto de productividad de la economía, según la cual las naciones han de especializarse y exportar lo que mejor saben hacer. Se trata de la teoría del economista David Ricardo, que está argumentada en contraposición a la teoría de la ventaja absoluta. Sigan ustedes. Dos ejemplos de las ventajas comparativas podrían ser: primero, Colombia posee los recursos naturales para aumentar su exportación a China en las industrias de ferroníquel, níquel, azúcar, banano, la industria siderúrgica y plásticos. Segundo, Portugal produce vino y tela a menor coste que Inglaterra. Sin embargo, para Portugal, el coste de oportunidad de producir vino es menor que el de producir tela, a diferencia de Inglaterra, que su coste de oportunidad es menor al producir tela. Si Portugal se especializa en producir vino e importar tela, e Inglaterra se especializa en producir tela e importar vino, ambos países estarían generando un beneficio de su ventaja comparativa.
Pasando también al estudio de otra teoría, nos encontramos con la teoría de Heckscher-Ohlin, pues que nos dice que fue diseñada por Eli Heckscher y Berlin Ohlin. Ellos brindan como otra explicación del modelo de David Ricardo sobre la ventaja comparativa, tal como nos decía pues nuestro economista, y esto consiste que pues en los países que exportan los bienes, que aprovechan la mayor cantidad de factores sobre la ventaja comparativa, y que consiste en que los países los van a aprovechar ya que pues abundan en su suelo, y que importan aquellos bienes que aprovechan como la elaboración de los factores escasos del país, que pueden ser como la tierra o la mano de obra y capital. El modelo de Heckscher-Ohlin busca explicar el funcionamiento de los flujos del comercio internacional a través de la teoría de la dotación de factores, que básicamente estudia la especialización de los países en el comercio exterior de acuerdo a la disponibilidad o dotación de factores. Por ejemplo, hay países, cada país tiene su dotación de factores diferentes. Hay unos que tienen abundancia relativa en capital y otros que tienen abundancia relativa en trabajo, es decir, en mano de obra. ¿Qué significa esto? Que estos países tendrán que enfocar su producción en los bienes en los cuales utilizan intensivamente los recursos abundantes. El siguiente tema que vamos a tratar es un tema muy interesante porque hay muchas cosas que aportar, y pues es un tema que nos explica con más claridad las diferencias que tenemos con la teoría de Heckscher-Ohlin. Es el ciclo de vida del producto. En el ciclo de vida del producto pues vemos que es una teoría económica desarrollada por Raymond Bennon a mediados de los años 60 del siglo XX. Es una respuesta, como decía, al modelo de Heckscher-Ohlin, y nos explica que los hechos observados en el comercio internacional son fundamentados en que durante la mayor parte de esta centuria una gran proporción de los nuevos productos del mundo había sido desarrollado por firmas estadounidenses, lo que nos da a entender que se habían vendido por primera vez en los Estados Unidos, pues las industrias habían hecho como sus primeros pinos allí. Esta teoría del ciclo de vida del producto afirma también que la riqueza y el tamaño del mercado estadounidense pues es un incentivo un poco más fuerte para las firmas de este país, y lo que se encargaban era producir nuevos artículos, y pues esto era para el consumo pues de todo el año. Además el elevado costo que manejaba la mano de obra estadounidense para esta época es un significado de que las empresas de ese país estimulaban para desarrollar innovaciones que economizaran procesos. El hecho de que un nuevo producto fuese desarrollado por una firma estadounidense que fuese vendido por primera vez en Estados Unidos no significaba que ese bien se produjera en el país en cuestión, como pues nosotros conocemos, se podía producir en el extranjero. Sin embargo, pues esto era a bajo costo, y después cuando se exportaba nuevamente al país, pues adquiría como el costo elevado que ya hemos mencionado. Sin embargo, Vernon aseguraba que la mayoría de los nuevos productos eran inicialmente producidos en Estados Unidos, pero con el tiempo pues el Reino Unido, Francia, Alemania y Japón demandaron más cada vez estos productos, y así es como empieza a crecer como la economía de estos países avanzados, siendo así que los productores extranjeros iniciaron con la producción de esos bienes, y de esa manera fueron abasteciendo como sus mercados nacionales. Conforme el mercado norteamericano y el de otras naciones avanzaba, pues principalmente era una economía madura, y el producto pues se vuelve un estándar, se vuelve un producto estandarizado. El precio se configura como un arma de competencia, y pues es la principal y como la más importante de las consideraciones que tienen como los costos dentro del proceso competitivo, y pues es aún más importante como tal. Con el tiempo ya Estados Unidos pasa de ser un país exportador del producto a ser un país importador del mismo. Conforme la producción se concentra en sitios extranjeros cuyos costos son menores.
Julián, ¿podrías también como decirnos qué opinas de esta teoría? La teoría del ciclo de la vida del productor sugería entonces que los patrones comerciales eran influidos en el lugar de un nuevo productor que se introducía. Sin embargo, en nuestros días, en una economía creciente integrada, por lo tanto global, esta teoría parece menos profética. Las etapas del ciclo de la vida de un productor se basa en la introducción. La introducción, ¿de qué trata? La introducción es la etapa donde se introduce y después elaborar un plan de marketing en el cual el producto lanzado por primera vez al mercado. También nos encontramos ante la primera etapa llena de incertidumbre, de miedo, de riesgo. Además de esta etapa del ciclo de la vida de un productor, conlleva un mayor coste, pues ya que se produce el primer acercamiento al productor, al consumidor. Claro, entonces cuando uno va a sacar un producto o cualquier cosa, pues ahí es donde uno tiene el riesgo si al consumidor le va a gustar. También normalmente en esta etapa la demanda es inferior a la oferta, puesto que el mayor porcentaje de la ventaja proviene de los consumidores más innovadores y los early adopters, que son los que aceptan el mayor riesgo antes de la compra y les entusiasma la experiencia de nuevos productores. La segunda etapa del ciclo de vida de un producto es el crecimiento. En esta fase el producto se posiciona en el segmento definido y comienza a ser aceptado por los consumidores. Esto provoca que las ventas y los beneficios vayan en aumento. Normalmente, el aumento de los beneficios se produce debido a que los costes de fabricación se reducen, bien sea por las economías de escala o por la adquisición de experiencia en su fabricación. A pesar de esto, en este punto, la competencia no es muy intensa, sin embargo, hay nuevos competidores y ellos tratan de diferenciar sus productos y de comenzar a construir su posicionamiento de marca. La clave en esta etapa es reforzar el posicionamiento y realizar modificaciones para poder adaptar el producto a la creciente demanda. Gracias, Juan José. Ahora yo les estaré contando un ejemplo que presenta todas las etapas anteriormente explicadas. En el 2001, Apple lanza el iPod y lo introduce al ciclo de vida de un producto. Para el 2002, el iPod ya alcanzaba unas 600.000 unidades vendidas. Gracias a su popularidad, en el 2003 Apple creó la aplicación de iTunes, que era una aplicación en la que se podía vender música y escucharla de manera legal y a un bajo costo y de forma sencilla. En los años siguientes, Apple creó nuevas versiones del iPod con mejoras tecnológicas, como por ejemplo el poder reproducir videos en este dispositivo. Esto nos demuestra que para este momento el iPod se encontraba en una etapa de madurez del ciclo de vida de un producto. Para el 2007, Apple había creado el iPhone, lo cual hizo que se produjera que el iPod quedara a un lado y las ventas de este disminuyeran. iPhone traía todas las versiones o todas las posibilidades que nos presentaba el iPod y además tenía nuevas versiones y nuevas posibilidades mejores de las que podía tener un iPod. Por tal motivo, ¿quién iba a adquirir un iPod cuando se podía adquirir un iPhone que traía mejores figuras tecnológicas? Esto significó un declive para el iPod, generando así que este fuera quedando a un lado en el mercado y menos personas ¿Qué estás dañando? el iPod. Como podemos comprobar, iPod es un buen ejemplo para demostrar todas las etapas en las que puede pasar un producto en su ciclo de vida. También vamos a hablar de la nueva teoría del comercio. Esta teoría es fundamental ya que emergió entre finales de la década de 1970 y a principios de 1980, cuando un grupo de economistas se cuestionó la suposición de los rendimientos decrecientes de la especialización utilizada en la teoría del comercio internacional.
Siendo así, pues muchas industrias experimentaron rendimientos decrecientes de la especialización debido a la presencia de economías a escala. Conforme la producción se expandía por la especialización, aumentó la habilidad de llevar a cabo economías de escala y de esta manera los costos unitarios de producción debían disminuir. Paul Krugman montó su teoría partiendo del concepto de economías de escala, mediante el cual a mayores volúmenes de producción, menores costos, que a su vez facilitan la oferta del producto y benefician al consumidor. La integración de los citados planteamientos concluyó en la formulación de la especialización y la producción a gran escala, bajo costo y oferta diversificada, denominándose la nueva teoría de la geografía económica, la cual fue desarrollada posteriormente. Krugman sostiene que parte del comercio internacional, especialmente el comercio entre países parecidos, es explicado por la existencia de la competencia imperfecta y de las economías de escalas crecientes. Sigan ustedes. Por ejemplo, tenemos los carros producidos en Alemania, Japón, Estados Unidos, China, Corea, etc. Aviones como Airbus, que son producidos en Francia y Alemania. Aviones como Boeing, que son producidos en Estados Unidos. La nueva teoría nos genera unos grandes interrogantes como lo son: primero, ¿cuáles son los efectos del libre comercio y la globalización en los países y su bienestar? Segundo, ¿cómo se explica la urbanización en el mundo y la concentración de la producción? Y por último, ¿cómo se explica la migración de las personas a las grandes ciudades y la despoblación de las zonas rurales? Y continuando con los temas que estamos tratando esta noche, ahora vamos a hablar sobre el diamante de Porter. De esta teoría hay que decir que en 1990 fue Michael Porter quien reveló los resultados de una investigación en la Escuela de Negocios Harvard. Y pues los resultados arrojaron algo muy interesante. Era un trabajo relacionado a por qué las naciones tienen éxito y otras fallan dentro de la competencia internacional. Este era como el objetivo principal. Julián, si quieres, pues puedes decirnos qué más podemos hablar de esta teoría. La teoría de Porter, a diferencia de la teoría de ventaja comparativa nacional, sugiere que el patrón de comercio esté determinado en 4 atributos. Porter también sostiene que dichos conceptos moldean el contexto en los cuales las empresas locales compiten. Estos atributos promueven o impiden la creación de mayores ventajas competitivas. También Porter establece los factores que determinan de la ventaja competitiva en una nación con el conocido diamante de Porter. La dotación de factores se refiere a la posición nacional de los factores de producción como la mano de obra calificada o la infraestructura necesaria para competir en una industria determinada. Las condiciones de las demandas hacen referencia a la naturaleza de la demanda nacional de un producto o el servicio en determinada industria. Juan, Porter hablaba de estos componentes como los 4 atributos del diamante. Él afirmaba que las empresas son más propensas a tener éxito en las industrias y en los segmentos de estas mismas. En aquellas en las que el diamante es más favorable, se perfila como un sistema de refuerzo mutuo. El efecto de un atributo dependía de cómo se encontraba el otro. Y para continuar con nuestro programa de hoy, vamos a hablar del ciclo del producto internacional o el International Product Cycle. Esta teoría fue iniciada en 1966 por Vernon y explica cómo los patrones del comercio internacional y la IED en los productos manufacturados que ocurrieron entre los países no comunistas en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esta teoría lo que nos muestra es que hay que eliminar el supuesto clásico de que los factores del ciclo y los productos son inmóviles. También nos afirma que a nivel nacional debe centrarse en las decisiones de la empresa sobre el comercio y sobre la inversión, basadas no solamente en esto, sino en el costo y en las condiciones de ingreso. La teoría toma la TNC como unidad de análisis
y explora la importancia de la creación de productos y la eficacia de la comercialización de nuevos productos y pues que estos sean manufacturados, lo que lleva como a una dinámica y una secuencia de producción nacional. También como la exportación, la inversión extranjera directa y pues finalmente la producción en el exterior. Bueno, y también su poder explicativo se puede aplicar también al movimiento de la industria del sur al norte de Estados Unidos, esencialmente en regiones en diferentes etapas del desarrollo. Es una teoría ubicada de la producción cambiante, pero no incorpora el papel de los gobiernos en las influencias transfronterizas. Es por tanto que una de la teoría ubicada en su ausencia en fronteras nacionales. Sí, el ciclo de vida internacional de un producto es un concepto que permite extender la vida del producto cuando empieza su declive en los mercados más desarrollados mediante la continuación de su explotación en los mercados de los países con menor desarrollo relativo. Así, los dueños de las empresas pueden recuperar las inversiones monetarias que hicieron inicialmente en el desarrollo y en la investigación de este producto y a su vez pues obtienen una venta de un mayor volumen. Compañeros, ahora les estaré explicando las alternativas según Kiko. La primera alternativa. Para esta primera alternativa es la extensión del mismo producto con la misma comunicación comercial. Para la aplicación de eso significa que el producto satisfaga la misma necesidad y se utilice de la misma forma. Por ejemplo, la bebida refrescante. La segunda alternativa consiste en la opción de adaptar la comunicación comercial a las características del mercado local. Es decir, que el producto satisface necesidades diferentes sin necesidad de que el producto cambie. Para esta alternativa ponemos como ejemplo las bicicletas y las motos. Tercera alternativa. Este tercer enfoque se basa en mantener el producto con los requerimientos del mercado local y mantener la comunicación elaborada del mercado doméstico. Esta alternativa supone que el producto sirva las funciones en todos los países de la misma forma, pero con diferentes condiciones. Para este podemos poner como ejemplo el detergente. Cuarta alternativa. Esta cuarta alternativa supone la posibilidad de adaptar tanto el producto como la manera de la comunicación dependiendo del lugar en el que esté. Esto porque las condiciones de uso cambian sustancialmente. Para esta alternativa tenemos que poner como ejemplo la ropa y sus diferentes usos de acuerdo a la condición del país. Quinta alternativa. La invención de un producto refiere a la creación de un producto para un mercado en específico, lo cual requiere una mayor inversión y un mayor esfuerzo, la cual esta alternativa es la menos frecuente. La elección de la combinación de una u otra dependerá únicamente de, primero, la posibilidad de extensión o adaptación del producto y segundo, se deriva de las posibilidades del fortalecimiento de la imagen de la marca a escala mundial. Vamos a hablar ahora de un tema muy interesante que es la competencia monopolística o el monopolistic competition. Es interesante estudiar este tema porque es una segunda vía de investigación que se basa básicamente en la economía y la competición perfecta presentado por Joan Robinson en 1937. En esta teoría se extiende el modelo microeconómico neoclásico y pues se da cuenta de las desviaciones del mercado libre. En este caso, la teoría fue más tarde como aplicada por la IED, por Steppenheimer en 1976. Y pues era una línea muy útil de análisis que procedió de esta manera como a realizar el examen de características que permitían que las empresas individuales obtuvieran beneficios superiores a la media y pues esas imperfecciones incluyen muchos factores claves pues que subrayan en el éxito de la INC. Un ejemplo claro es como la tecnología patentada y economías de escala en la producción donde quiera que opere. Ya Vernon en 1979 reconoció que la escasa capacidad del ciclo del producto para explicar como los fenómenos del IB
durante la década de 1970 y después con intervenciones gubernamentales que alteraban los costos y los beneficios. También cabe aclarar que en esta teoría la aplicación de la competencia monopolística, específicamente en las INCs, llevaban una explotación de elementos como multipaís, acceso a los factores de producción a los consumidores, así como otras economías de escala de producción y distribución, compras, etc. Este análisis ha sido utilizado para estudiar los factores que han llevado al funcionamiento exitoso de algunas ETN, pero el hecho de operaciones no es un elemento necesario en la teoría. La existencia de los aspectos monopolísticos u oligopolíticos de las actividades del INC en ocasiones ha causado que las políticas gubernamentales no sean diferenciadas de las políticas hacia las empresas nacionales. Bueno, y hablando de otra cosa que es la competencia monolítica, pues la competencia monolítica es un tipo de competencia imperfecta donde existen muchos vendedores de productos similares pero no homogéneos. También la competencia perfecta y la monopolítica se parece a algunos aspectos como la gran participación de vendedores y la facilidad de entrega y salida de mercado. Se aleja de la competencia perfecta porque los productos que se pueden diferenciar entre sí lo hace que, ¿cómo te explico? Lo hace que los vendedores y las empresas puedan fijar sus propios precios en función de características diferentes. Ahora que ya hemos definido qué se entiende por este tipo de competencia, vamos a mencionar algunas de las características principales. La primera es que van a existir muchos vendedores. Cada vendedor va a tomar decisiones independientes sobre su producto y la producción basándose en el mercado, en los costes de producción, en su producto, pero ninguno va a tener el poder para controlar el mercado. Segundo, los productos que se ofrecen no son homogéneos. ¿Esto qué quiere decir? Que los productos ofertados por los vendedores nunca van a ser iguales porque siempre van a tener una característica que los diferencie. Por ejemplo, un mejor embalaje, un mejor producto, un mejor servicio postventa, etc. Ya de esta manera no va a ser el precio el que va a determinar la competencia del producto, sino el elemento que lo diferencia de los demás. Es decir, que los vendedores son los que van a decidir si su precio va a ser mayor o menor dependiendo del producto que tengan adicional que los hace diferentes a los demás. Bueno, ahora les voy a presentar dos ejemplos de la competencia monopolística. El primero son los restaurantes, aunque bien van bajo el mismo concepto que es el de vender comida, no siempre todos los restaurantes tienen el mismo concepto de tipo de comida, de ubicación, de horarios y demás. Esto los hace diferentes unos de otros. También podemos hablar sobre las galletas. Las galletas, si bien tienen el mismo proceso de cocción y hasta los mismos elementos, hay que tener en cuenta que hay una variación en que si se utilizan elementos ecológicos o no, o el packaging de las galletas. En la competencia monopolística, la diferencia de precios en productos similares no es la base de su competencia, sino que está en los elementos que lo hacen diferenciar de los demás, como por ejemplo la calidad, un mejor servicio, una mejor accesibilidad. Esto quiere decir que el valor añadido de un producto es lo que lo hace diferente del resto. También hablando sobre la internalización, podemos ver que es una teoría que intenta explicar el funcionamiento interno de grandes empresas que eliminan muchas y varias actividades de mercado colocados dentro de la jerarquía de la empresa, es decir, producción, distribución y consumo de materiales. También algunos componentes y factores y algunos productos y servicios que ocurren completamente dentro de las unidades de la empresa. Esta teoría se centra básicamente en la economía de la verticalidad e integración horizontal. Tiene un énfasis en la ventaja de la empresa individual en lugar de la industria, pues esta es una de las características más relevantes, y pues se encarga de mantener las decisiones en interno. Una vez más se corrobora que la teoría se aplica a cualquier empresa.
Esta teoría muestra que puede ser aplicada ya sea a nivel nacional o internacional. Los hallazgos muestran pues que internalizar ofrece ventajas como desventajas para todas las empresas y algunas ventajas adicionales para empresas que operan como en grandes mercados, es decir, mercados mundiales. La teoría de la internalización explica un intento de las empresas similares al del gobierno para eliminar algunas fuerzas de los mercados en cuanto a toma de decisiones. Es decir, las empresas realizan internamente operaciones que el mercado realiza de manera menos eficiente. En otras palabras, ellos aprovechan las oportunidades generadas por los mercados imperfectos con el objetivo de apropiarse de las ganancias por las tomas de decisiones internas. Vamos a hablar en este momento acerca del transaction cost o costo de transacciones. En el costo de transacciones, pues hablamos de que la estructura y el funcionamiento de las jerarquías corporativas ha de convertirse en un área de estudio y de debate muy activa dentro de la economía nacional y mundial. Durante las últimas 2 décadas, por ejemplo, Williamson en 1975 y 1981 habla de la extensión de esta teoría a nivel internacional. Para un ejemplo está TIS 1976, que pues ha producido una serie de útiles análisis y pues estos han sido a nivel de conceptualización. Una vez más, y sin embargo, pues es la teoría básicamente habla de lo mismo en el ámbito nacional e internacional, que es decir, el objetivo de una empresa es realizar internamente estas transacciones que se pueden hacer de manera más eficiente y pues de esa manera da lugar a través del funcionamiento de un mercado competitivo. Este es el mercado externo y pues cabe aclarar que para llevar a cabo las transacciones que permiten a la empresa obtener y beneficiarse de una producción monopolística es que existe esta teoría. Bueno, y también porque existen diferentes opciones para las empresas, reducir los costos de las transacciones y los mercados más grandes. Y debido a los costos internos internacionales de las transacciones disminuye la mejora de la comunicación y el transporte sin restricciones de la teoría. Ha llevado algunas pruebas empíricas en los mercados internacionales. El concepto de costos de transacción surge por primera vez en el año de 1937 en el artículo The Nature of the Firm de el premio Nobel Ronald Coase, quien se preguntó por qué existen las empresas. De acuerdo a Coase, los costos de transacción son los costos asociados a utilizar el mecanismo de precios de mercado y las empresas se crearon con el fin de reducir estos costos. Sin embargo, fue Oliver Williamson el que fue considerado fundador de esta corriente teórica, que busca explicar la existencia de organizaciones económicas fundadas sobre jerarquía sobre la base de la existencia de costes de transacciones. Sigan ustedes. Ya en uno de nuestros temas casi llegando al final es Electric Theory o teoría eléctrica, pues en esta se habla de la fusión de Dunning de varias partes de las 3 anteriores teorías y pues esta es una teoría que no es forzosamente exclusivamente internacional, sino que pues ya sea que al argumentar que la inversión y el comercio y otros ING, las actividades en esta teoría están guiadas por los factores específicos de ubicación, ventajas competitivas y el concepto de internacionalización. Para Dunning no solo es importante la estructura de la empresa, por eso él decidió añadir otros elementos como las ventajas de propiedad, las ventajas de localización y las ventajas de internalización. Es por eso que esta teoría también es conocida como modelo de OLI, Ownership, Location and Internalization, por sus siglas en inglés. La idea detrás de esta teoría es integrar varias teorías aisladas de la economía internacional en un solo enfoque. The international trade and the international business has their own theory that explains the commercial relation between two countries,
with the exchange of product depending of the economy of each country. These differences between countries are made because of their resources due to its location, the cost of the manufacture. Series has been created through the history by different authors whom with the research have been contributed with the students and different impacts. After all this investigation that we have made, we can say that there are 15 different economic theories of the international business, and each of them has its own divisions and authors and positions. We can mention some of them like traditional mercantilism, the new international mercantilism, the internalization, the transaction cost, and many others. Yes, right now we have a general vision of what countries, governments, and companies can achieve by looking for more efficient way of product commercialization and the exchange of goods by investing intelligently. Thank you so much.